Vamos a seguir entonces con la siguiente charla de nuestra honorable invitada, la doctora Carolina Cerrudo. Carolina nos va a presentar la bioinformática transversal, caracterizando desde virus hasta animales. Carolina es licenciada en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, es doctora en el área de farmacia y bioquímica de la UBA y actualmente investigadora adjunta de CONICET con lugar de trabajo en el Laboratorio de Ingeniería Genética y Biología Celular y Molecular del Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNI. Además es profesora e instructora de bioinformática de la licenciatura en biotecnología de la UNQ y docente de varios cursos de posgrado en bioinformática. Todo esto desde comienzos de la década de 2000. Es también directora por la Universidad de Quilmes de la Maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas, interinstitucional UNQ Nova, y además tiene diversas publicaciones en temas vinculados a la bioinformática, la virología y la cardiología. Así que, Caro, cuando quieras, lo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por la presentación y muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer para mí participar de este ciclo de seminarios. Voy a compartir entonces la pantalla. Y les voy a contar entonces un poco de lo que hacemos en el LICBCM, en el laboratorio en la Universidad Nacional de Quilmes, en el área de bioinformática. El laboratorio, digamos, abarca muchos otros temas más, pero particularmente yo trabajo en el área de bioinformática, y contarles algunos análisis y algunos resultados que fuimos obteniendo hasta el momento. Una de las características justamente que más me gusta de la bioinformática es que es dinámica, y entonces eso hace que constantemente uno tenga que estar actualizándose, aprendiendo cosas nuevas, van cambiando todas las tecnologías, y entonces con eso van cambiando también los programas para analizar los resultados de estas nuevas tecnologías. Y otra característica que me parece también muy interesante es que justamente es transversal a muchas áreas del conocimiento, lo que hace que podamos tener aplicaciones bioinformáticas bastante diversas, y con lo cual podemos hacer uso de la bioinformática en distintos pasos de lo que es la investigación básica y la investigación aplicada, en campos científicos muy diversos, como por ejemplo, bueno, biología, biotecnología, genética, industria farmacéutica, medicina, virología, inmunología, eh, medicina, etc. ¿Sí? Entonces, durante los últimos años, y bueno, vinculado con la charla de recién, digamos, todos los avances en las tecnologías de obtención de secuencias nos permiten disponer de secuencias de genomas completos de forma cada vez más rápida, y la bioinformática, digamos, va participando tanto en la creación de esos datos como en el manejo de esos datos y en el análisis de esas bases de datos que se tienen que ir creando para poder almacenar estos resultados que se van obteniendo, ¿sí? Pero además también puede ayudar en lo que es la caracterización de los genomas completos que se obtienen de cualquier ente biológico, para incluir sobre todo los virus, que es de los que más les voy a hablar, ayudando con la bioinformática a incrementar el conocimiento de esos genomas y la interacción, ¿sí? Entonces, yo les voy a mencionar algunos análisis bioinformáticos que fuimos realizando para la caracterización de virus principalmente. Después vamos a mencionar algunos otros análisis. En particular, dentro de lo que es el LICBCM, digamos, el laboratorio donde trabajo, nosotros nos especializamos, digamos, en la caracterización de los baculovirus para tratar de mejorar las diversas aplicaciones que tienen, pero también trabajamos en colaboración con otros institutos para lo que es la caracterización del virus de hepatitis delta y del virus de hepatitis B, ¿sí? En el caso de hepatitis delta, la idea en el trabajo inicial que hicimos era realizar una clasificación actualizada, teniendo en cuenta todos los genomas completos, una clasificación del virus,
la taxonomía, digamos. Y en el caso del virus de hepatitis B, la idea final, digamos, del grupo de trabajo con el cual colaborábamos era mejorar las noticias. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces con lo que es el análisis de los baculovirus. Como es nuestro tema de trabajo, digamos, en el laboratorio, la idea es caracterizar los genomas completos de los baculovirus, los proteomas y los transcriptomas. Por ahora estamos, digamos, llevando a cabo caracterizaciones de genoma y de proteoma, en donde, respecto a lo que es la caracterización del genoma, inicialmente comenzamos con un análisis de las regiones regulatorias upstream y downstream de los genes baculovirales para poder encontrar, o con la idea final de poder encontrar regiones características, ¿sí? Dominios o patrones, digamos, característicos de estas regiones downstream y upstream de los genes, que puedan después servirnos para poder generar finalmente un genoma mínimo, ¿sí? Que pueda ser utilizado en las diversas aplicaciones que tienen los baculovirus. Por otro lado, también estamos realizando la caracterización del proteoma, y en ese sentido la idea es clasificar las distintas proteínas de acuerdo a las características funcionales que tengan, o sea, armar distintas categorías funcionales de esas proteínas, presencia de motivos o de patrones característicos en esas proteínas, y localización subcelular, ¿sí? Para poder, digamos, agrupar las proteínas de todos los genomas completos que están a disposición de acuerdo a estas características. Entonces, en lo que respecta a la caracterización de los genomas baculovirales, y con algunos de los trabajos que comenzamos, digamos que están vinculados específicamente a el análisis de las regiones regulatorias downstream de los genes baculovirales, en lo que fue, digamos, un seminario de investigación del alumno Iván Peros de la carrera de licenciatura en biotecnología, lo que hicimos fue analizar justamente estas regiones regulatorias de downstream y ver cómo estaban implicadas en la poliadenilación de los genes baculovirales y tratar de obtener, digamos, un modelo de poliadenilación baculoviral, ¿sí? En ese momento lo que hicimos entonces fue, bueno, recuperar todos los genomas baculovirales completos que estaban en la base de datos del GenBank, obtener las regiones regulatorias downstream, en este caso, de menos 100 a más 350 del nucleótidos del stop, detectar inicialmente las señales implicadas en la poliadenilación, que ya estaban caracterizadas para eucariotas, ya que estos baculovirus infectan insectos, lepidópteros. Entonces tratamos de probar o identificar si en esas regiones se correspondían los mismos patrones que ya estaban caracterizados para eucariotas. Después también analizamos una caracterización de la conservación de la secuencia de esas regiones, para ver si había algo nuevo que era distinto de lo que se proponía para insectos. Y también analizamos la característica de la estructura secundaria que podría formar el ARN en esa región, porque estaba determinado, digamos, que muchas veces la estructura y no solo la secuencia, digamos, se conserva y entonces puede influir en todo lo que es el evento de poliadenilación, ¿sí? Todo esto con el objetivo final de poder generar un modelo, digamos, de poliadenilación baculoviral. En la figura esta, digamos, tenemos algunos de los patrones que fuimos detectando en esas regiones. Algunos ya tienen características, digamos, conocidas, pero también detectamos que no solo había una conservación de secuencias, sino una conservación estructural. Bueno, esto llevó a la publicación de un review, digamos, con los resultados del seminario de investigación, pero tenemos todavía mucho trabajo por delante porque digamos, hay que refinar el patrón para que se encuentre, para que tengamos, digamos, un modelo final que aparezca en todas las regiones downstream de todos los genes, ¿sí?
Con respecto a la caracterización del proteoma de los baculovirus, comenzamos en particular con lo que es la caracterización de las regiones de señales de localización nuclear, o NLS, con la idea de poder obtener también de vuelta un patrón, digamos, que nos permita después, en genomas, en proteomas, perdón, baculovirales, poder detectar o identificar aquellas proteínas que tengan un direccionamiento al núcleo, ¿sí? Bueno, acá lo que hicimos fue comenzar, digamos, con todo lo que era el conocimiento de señales de NLS detectadas experimentalmente en baculovirus. O sea, se hizo una revisión bibliográfica y se determinó cuáles eran las señales de NLS determinadas experimentalmente. Obtuvimos en ese momento entonces 7 proteínas que estaban caracterizadas experimentalmente, y se realizaron varios, digamos, análisis para poder, a partir de una secuencia única, bueno, recuperar todas las secuencias de proteínas ortólogas en los genomas completos que teníamos hasta ese momento. Generamos alineamientos múltiples entre esas secuencias, verificamos en la que conocíamos que estaba determinado el patrón, cómo era en esa región, en el resto de las proteínas. Luego generamos los patrones sintácticos, y con esos patrones, digamos, después de varias verificaciones, correcciones, etcétera, en algunos casos, bastantes, digamos, tuvimos que volver hasta los alineamientos, generamos entonces finalmente los patrones de identificación de NLS en base a esas 7 proteínas iniciales. Y lo que hicimos con eso fue después una búsqueda. Estos son los patrones que se generaron, digamos, identificaron en el conjunto de todas las proteínas. Son 4 o 5, dependiendo de cómo diferenciemos entre 2 grupos internos de baculovirus, y acá están representados por sequence load, ¿sí? Lo que hicimos después, una vez que teníamos los patrones, fue buscar sobre todo el proteoma global de los baculovirus y ver qué proteínas se identificaban, y bueno, estamos en esa parte de asegurarnos, digamos, de que las proteínas que se identificaron pueden llegar a tener las nuevas, ¿sí? que no eran alguna de esos ortólogos y que no tenían un NLS identificado, puedan realmente llegar a tener ese patrón y puedan tener algún direccionamiento al núcleo. Con respecto a la caracterización de los otros 2 virus, como les mencioné antes, eso fue parte de 2 colaboraciones, ¿sí? Con distintos grupos de investigación, y en particular, en lo que respecta a el virus de hepatitis delta, la idea era caracterizar los genomas que estaban disponibles en ese momento para poder proponer, digamos, una taxonomía o un agrupamiento de los genomas completos de hepatitis delta, ¿sí? En ese momento había 2 grupos, sigue habiendo igual todavía, un grupo de investigadores que proponen que los genomas de hepatitis delta pueden diferenciarse en 8 subgenotipos, ¿sí? En 8 grupos distintos, y por otro lado había un conjunto de investigadores que proponían que se pueden clasificar en 3 grandes grupos, ¿sí? Bueno, nosotros lo que hicimos para poder aportar a ese conocimiento fue un análisis inicial recuperando genomas y proteomas de los virus de hepatitis delta. Realizamos análisis de filogenia, tanto de los nucleótidos como de las proteínas, por diferentes métodos, de distintos métodos de distancia, bayesiano, maximal likelihood, y comparamos, digamos, todos esos resultados. También realizamos un análisis de la composición aminoácidica, detectando residuos y caracterizando residuos invariantes, frecuencias, distancias, y tratando de llegar a una firma proteica, ¿sí? Una firma molecular. Con estos resultados, entonces, propusimos una firma molecular y una nueva agrupación taxonómica, que, como muestran los 2
árboles de filogenia que tenemos en la diapositiva, indican que en realidad todos los genomas completos de hepatitis delta podrían agruparse en 3 grandes grupos, ¿sí? Y no en 8. Esto simplemente es otra de las figuras del paper, en donde podemos ver que identificamos entonces firmas aminoacídicas para los 3 grupos, para G1, G2 y G3, que son particulares de cada uno de esos grupos, que se pueden diferenciar, tanto para la proteína S como para la proteína L del virus de hepatitis delta, ¿sí? Todo este trabajo se realizó en colaboración con el Instituto de Investigaciones de Microbiología y Parasitología Médica. Nosotros realizamos todos los análisis bioinformáticos, y bueno, después, siempre en todos los casos de las colaboraciones, una vez que uno tiene los resultados, tenemos que ir a los que son los referentes, que son los que saben más en este caso en particular, del virus de hepatitis delta, ¿sí? Y bueno, y hay una interrelación, digamos, entre los resultados que obtuvimos, si son coherentes o no, qué otros análisis se pueden hacer, etc. Bueno, el otro análisis que realizamos también en colaboración fue el de caracterización terciaria, secundaria y terciaria, del antígeno de superficie de hepatitis B. Y acá la idea ya era centrarnos en la proteína del antígeno de superficie para poder, el objetivo final, digamos, del análisis era poder mejorar la vacuna que existe para lo que es el virus de hepatitis, y también los anticuerpos que se usan para los ELISA, ¿sí? El planteo que tenían los investigadores que nos contactaron, digamos, es que, bueno, el subgenotipo A de estos virus de hepatitis B es el que se utiliza para el diseño de vacunas y el que se utiliza para los ELISAs comerciales, ¿sí? Pero en el caso de Argentina, digamos, lo que teníamos era más representativos los subgenotipos F1b y F4, ¿sí? O sea que no eran los mismos. Y lo que ellos veían era también que tenían menor capacidad de reconocimiento con los ELISAs, y entonces, bueno, la idea era ver si había alguna diferencia en ese antígeno de superficie entre el subgenotipo A y los dos que estaban más representados, digamos, en Argentina. Lo que nosotros hicimos fue una caracterización y comparación estructural de los subgenotipos y de una mutante que se conoce que era una mutante de escape, ¿sí? O sea que no era reconocida por los anticuerpos. Y lo que hicimos fue, bueno, predicción de estructura secundaria de todas las proteínas, comparación, y predicción de estructura terciaria y la comparación, ¿sí? Finalmente, bueno, determinamos las regiones variables entre los distintos subgenotipos, y bueno, esto es simplemente una imagen de lo que fue la comparación de estructura secundaria y de algunas características de la estructura primaria, y esto es la estructura terciaria y la superposición de la estructura terciaria de las distintas variantes, ¿sí? Lo que pudimos determinar es que justamente la región que estaba expuesta, ¿sí? Digamos, la región expuesta del antígeno de superficie, entre lo que era F1b y F4 y las variantes del subgenotipo A, eran bastante diferentes en esa región, ¿sí? Entonces, bueno, debido a que justamente el resto, digamos, estaba bastante conservado, pero esa región era la más variable, la diferencia no llegaba a ser tanto comparada con lo que era la proteína de escape, digamos, la mutante de escape que no era reconocida por los anticuerpos, pero había una diferencia. Entonces propusimos que esa región, digamos, seguramente el cambio en esa región era la responsable de que esas F1b y F4, esas proteínas, no sean reconocidas, digamos, en el ELISA de la misma forma que lo eran para
lo que es la proteína A2. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a virus, y también estamos realizando los trabajos, digamos, estos no concluyeron, digamos, tuvimos publicaciones intermedias, pero seguimos trabajando en la caracterización tanto de las proteínas como de la interacción también posible entre lo que es hepatitis B y hepatitis delta. ¿Sí? Y con respecto a otras colaboraciones que tenemos, también estamos realizando caracterización de genomas virales, bacterianos y de hongos, y en este caso la metodología es utilizar secuencias de NGS, de metagenómica, tanto realizando ensamblado de novo y con referencia, digamos, para obtener genoma completo, como realizando análisis de metagenómica con 16S y los ITS. Y esto se está realizando en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología, el INBIOTEC y FIBA de Mar del Plata. Y la idea, bueno, es obtener, en este caso estamos en el momento de trabajo, es obtener resultados para aportar a lo que es el ensamblado de genomas bacterianos, virales y de hongos novedosos. Esperamos obtener esos resultados. Y también poder identificar comunidades características de microorganismos, ¿sí? Con todo lo que es este análisis de metagenómica 16S y ITS en distintas muestras. ¿Sí? Y por último, otro análisis que comenzamos también a realizar en colaboración es la caracterización del transcriptoma de oveja. ¿Sí? En este caso fueron análisis de secuencias de NGS de RNA mensajero, y lo que hicimos fue realizar un ensamblado del transcriptoma contra el genoma de referencia que se encontraba en la base de datos, y determinar los transcriptos diferencialmente expresados en 3 grupos distintos de corazón ovino, ¿sí? En distintos estadios. En estadio temprano, fetal temprano, fetal tardío y en adulto. Entonces, en base a eso, pudimos realizar distintos análisis de NGS y determinar justamente un conjunto de transcriptos expresados diferencialmente que tenemos que terminar de caracterizar con la idea de que funcionen, digamos, finalmente como biomarcadores, ¿sí? Para lo que es la terapia cardíaca. ¿Mm? Bueno, acá hicimos análisis de ensamblado contra el genoma de referencia, pero bueno, nos faltaría todavía con los mismos datos que tenemos realizar un análisis de ensamblado de nuevo para poder detectar si hay nuevas variantes, si hay algunos transcriptos que no estaban conocidos y volver a hacer, digamos, todo el análisis. Con los resultados que tuvimos hasta el momento, en este análisis del transcriptoma de oveja, contribuimos a lo que fue la determinación entonces de genes diferencialmente expresados en las distintas etapas fetales del corazón ovino, mediante el análisis del transcriptoma, y a la caracterización de las rutas más representativas de los genes diferencialmente expresados, mediante, bueno, el análisis de estos genes y el análisis de rutas metabólicas a las cuales pertenecían ese conjunto de genes. Y esto, bueno, lo realizamos en colaboración con el Instituto de Medicina Transnacional, Trasplante y Bioingeniería de la Universidad de Favaloro. Bueno, muchas gracias. Creo que me aceleré un poco. Gracias, Caro. De nada. Estuvo re interesante. Un montón de ejemplos de colaboraciones con otros laboratorios, que siempre está buenísimo y es una actividad informática común y constante, y que llegan a buen término, ¿no? Muchas publicaciones también. Sí, sí, sí. En otros estamos todavía, pero mayoría sí. Bueno, te voy llevando algunas preguntas.
Empecemos por la primera parte, por baculovirus. Claro. Preguntaba Juliana Glavina, bueno, además de felicitar, ¿no? Que, rápido, ¿cuántas secuencias se analizaron y si había variabilidad de hospedador? Sí, en realidad no puse todos esos datos, no hablé primero Ujú. de los baculovirus, digamos, pero eh, los baculovirus tienen la característica de que cada baculovirus infecta específicamente un rango de hospedadores, ¿sí? Entonces, eh, hay variabilidad en todo ese conjunto de secuencias. Nosotros agarramos los genomas completos de todos los grupos de baculovirus, que son 3. Eh, tenemos alfa del grupo 1, alfa del grupo 2 y, los beta-baculovirus, ¿sí? Y después, bueno, tenemos 2 genomas, 3 en un caso y 1 en otro caso, que son baculovirus que no infectan lepidópteros, sino que infectan dípteros y himenópteros. Y esos también están tenidos en cuenta. O sea que, y después dentro de los lepidópteros, cada baculovirus infecta algún lepidóptero en particular, ¿sí? Bueno, en ese análisis del proteoma, tomamos, en el momento ese había 74 genomas completos baculovirales y se tomaron entonces todas las proteínas de esos 74, y en el caso de lo que es las señales de poliadenilación, ya contábamos, ese trabajo se hizo, es más reciente, contábamos con 180. O sea que teníamos más, ¿sí? Perfecto. Referido también a esa parte de la presentación, en particular a la búsqueda de NLS, de estas señales de Sí. utilización, son como dos preguntas en una también de Juliana. Pregunta, bueno, ¿es necesario que para que un motivo lineal pueda ser accedido un cierto contexto, quizás desordenado, ¿no? Entonces, por un lado, más allá del posicionamiento en el extremo carboxilo terminal, se aseguraron de mirar también cuál era el contexto en el que se encontraban estas regiones No, identificadas. Y por sí. otro lado, eh, hay, pueden haber varias expresiones de estos patrones. ¿Buscaron todas esas expresiones regulares o solo algunas conocidas, desconocidas? No, la parte esa, digamos, de ver el contexto, en realidad empezó un trabajo, se hizo medio rápido todo y después quedó ahí abandonado. Tengo que volver, retomar. Pero, digamos, la idea es ver en en estas proteínas, digamos, que se identificaron, es ver en qué contexto están, tanto, bueno, el desorden, o ver si podemos encontrar también características de estructura secundaria, ¿sí? O algunos datos por ahí experimentales que fueron apareciendo en este transcurso de años, para poder ver si esos que nosotros proponemos, como que lo identificó este motivo, se identificó de forma lineal por este motivo, realmente puede llegar a ser o no, ¿sí? En los únicos que estaríamos más seguros son en las proteínas que, por ejemplo, las poliedrina, ¿sí? Que estaba determinado experimentalmente que era ese, y en todos los ortólogos de poliedrina, ¿sí? Que si identificamos esa región, bueno, si experimentalmente se determinó en uno, podríamos por ahí trasladarlo, esos resultados, a los otros. Pero en las otras proteínas que no son por ahí de poliedrina y que se identificó ese motivo, sí es necesario controlar todo eso que mencionaba. Y la otra era, me olvidé. Si había varios patrones posibles de de estas descripciones. Nosotros buscamos con estos patrones, con los que nosotros llegamos o sea, a partir de los patrones iniciales, realizamos los alineamientos, todo eso, e incluimos mayor variabilidad, ¿sí? Pero de acuerdo a los resultados que teníamos para ese conjunto de secuencias. Y buscamos con con ese patrón lineal, digamos, o sea, las variaciones que tiene en ese patrón, ¿sí? Pero no con todas las posibilidades. A esto también le falta otro análisis que podría, digamos, incluir mayor cantidad de datos y mayores características, que sería no usar patrones lineales, digamos, no usar patterns, sino usar HMM,
con ese conjunto de secuencias para poder ver si utilizando ese HMM es más fácil definir la existencia de alguna región, digamos, que no sea solamente esos 4 o 5 nucleótidos, sino algo más que dice, bueno, que tiene la información del contexto y que nos permite identificar mejor proteínas que van direccionadas al núcleo. Pero no, probamos solamente con estos patrones que nosotros definimos. Buenísimo. Y esta sí para terminar, pregunta del INTEPA. ¿Podrías contar brevemente cómo hicieron el modelo de la estructura 3D de la proteína de superficie del virus de la hepatitis B? Sí. Este fue bastante complicado porque es justamente una proteína de transmembrana, ¿sí? Tiene 4 regiones transmembrana, y no había, digamos, una determinación experimental de algo parecido, ¿sí? Entonces, bueno, nada, acá usamos distintos análisis para obtener el modelo final y más que nada teniendo en cuenta que había mucho experimental conocido, o sea, había información de que tenía 4 puentes disulfuro, ¿sí? Y se sabía cuáles eran las cistinas por información experimental, entonces se sabía también cuáles eran los aminoácidos que estaban expuestos, ¿sí? Por distintos análisis experimentales. Cuando uno hacía una predicción inicial, digamos, así por homología, en búsqueda en distintas bases de datos, justamente los aminoácidos, las cisteínas implicadas en los puentes disulfuro, quedaban a una distancia que no permitían que se formaran esos puentes. Había una región que supuestamente era transmembrana que quedaba en otro lado, no formaba una alfa hélice. Entonces, acá lo que hice fue ir haciendo análisis por regiones. Entonces, busqué primero cuáles eran las proteínas que tenían regiones transmembrana, con 4 regiones transmembrana, más o menos de la misma longitud, a partir de la base de datos OPM, no me acuerdo ahora de qué significa, pero que tiene todas las estructuras de regiones transmembranas de diferentes características, entonces uno puede ir buscando de acuerdo a tenga 3, tiene 2, tiene... Bueno, en base a eso hice la predicción de la estructura de las regiones transmembranas, o sea, toda esa parte que subía y bajaba. Con eso también se predecía bien el loop interior, digamos, que iba para adentro de la membrana. Y después lo que tuve que predecir, digamos, también por homología, modelado por homología, pero buscando específicamente con algunas otras que sean similares y realizando yo el alineamiento, ¿sí? Usé acá, terminé usando el ITASER, el servidor, en donde uno le puede cargar el alineamiento, indicarle qué regiones son de tal estructura, qué regiones tienen tales características, e incluso, bueno, que los puentes disulfuros que se tenían que formar. Y entonces ahí obtuvimos, bueno, la estructura expuesta de la proteína. Y después fue juntar los 3 dominios que teníamos, digamos, utilizando otro servidor, el AIDA, y una vez que obtuvimos eso, volver a refinar todo, porque digamos, una cosa es que estaba todo bien, digamos, por partes, pero bueno, una vez que lo juntamos, volver a refinar todo, viendo que los puentes disulfuro no se desarmaran, que era lo que se conocía, y que la región que tenía que quedar afuera, quedara afuera. Así que fue como medio, bastante artesanal, digamos, o manual. Pero bueno, costó bastante, pero lo pudimos obtener. Después, en base al primero, modelamos todos los otros. O sea, todo eso se hizo con el A, con la proteína del subgenotipo A, que era el original, digamos, y después, en base a ese, modelamos por homología todos los otros. Perfecto, buenísimo, Caro, gracias. Un montón de trabajo, me Bueno. imagino, habrá sido eso. Bueno,
Estas fueron todas las preguntas, entonces te agradecemos, Caro, un montonazo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Gracias también, Elizabeth, por las charlas de hoy. Y antes de cerrar, les voy a contar de las actividades que se vienen el mes que viene para la asociación. En noviembre, del 10 al 12, va a tener lugar el 11º Congreso Argentino de Informática y Biología Computacional. El congreso es virtual, es abierto y gratuito. Todavía están abiertas las inscripciones, así que les invitamos a ir a la página que está ahí en pantalla para ver el programa del evento e inscribirse también. Y los 2 días previos a este evento vamos a tener los talleres satélites, como siempre. En este caso van a ser 4, una estadística con Python, otra de visualización y docking de moléculas, también análisis de datos genómicos en la nube con la plataforma Galaxy y datos de SARS-CoV-2, y por último una introducción a R y Biocontactor para análisis genómicos. También están abiertas las inscripciones, estos talleres son arancelados, pero tenemos opciones de ofrecer beca para quien lo necesite. Pueden encontrar en la misma web los datos para inscripción. Están auspiciados por el Grupo de Estudiantes de Bioinformática de Argentina y por Cabana. Bueno, con eso cerramos. Muchas gracias de nuevo, Carolina y Elizabeth, y nos veremos en noviembre en el Congreso de la Asociación.